Entonces me fui a Corea sin saber nada. Entonces cuando yo llegué a Corea me dio durísimo, porque no entendía nada. O sea, para mí era un lugar completamente ajeno, con una cultura incluso contraria a la cultura mexicana, ¿no? Hola, yo soy Juan Luis Landaeta y esto es Nueva York y punto. Hoy estoy especialmente contento porque son muchas coincidencias. En un primer lugar, estamos en la Casa Hispánica por primera vez. Agradezco muchísimo a todo el equipo de la Casa Hispánica, a Eunice y además al equipo de Sundial House, que algunos de ellos nos acompañan acá, están con nosotros. Pero por otro lado, estamos con la primera persona que supo de Nueva York y punto. Que no fuese Samir o no fuese yo, Ana Paula Martínez, escritora, poeta, diplomática, amiga y además entusiasta de este proyecto. Has hecho posible estas conversaciones que venimos teniendo en la ciudad. Y aprovecho para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan, por supuesto, también en las redes sociales. Ana Paula, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gran honor y privilegio estar aquí contigo el día de hoy. Mira, Ana Paula, en la calle 4, del lado este, muy cerca de donde está Washington Square, hay una casa que se llama The Merchant's House, en el número 29. Dicen que esa es la casa con más fantasmas en Manhattan. Wow. ¿Qué pasaría si esta conversación la grabáramos contigo en esa casa? Pues no sé qué pasaría, porque yo tengo la teoría que ciertos fantasmas los buscan a uno por ciertas cosas. Entonces yo no sé si los fantasmas de ahí estén interesados en mí o si mis energías les llame la atención. Porque entiendo que ha sido un imán de interlocución de ese tipo. Sí, a mí lo que me pasó es que desde que era muy niña yo veía siempre pues sombras o fantasmas como traslúcidos. Y no supe cómo interpretarlo. Luego mucho tiempo, muchísimos años lo oculté porque me daba mucho miedo volverme loca, ¿no? Era una cosa de que yo pensaba que era esquizofrénica o que tenía algún problema mental serio, hasta que me di cuenta que no, que era parte de lo que yo soy. Y bueno, empecé a aceptarlo y verlo como eso. Y pues la verdad es que nunca me ha dado miedo ni, para mí es algo normal, es algo que me pasa seguido, que no lo busco, que tampoco sé cómo controlarlo, pero que ahí está. Es muy bello cómo lo describes porque hemos tenido esta conversación en algún momento del pasado, vinculándolo casi también con el hecho de escribir poesía. Algo que precisamente hay una interlocución que se está buscando. También se puede temer ser esquizofrénico y loco en ese sentido, y acaso lo seamos en alguna medida, pero está el ánima poética, existe la expresión del ánima poética, o sea, el diálogo con la escritura o con la hechura artística tiene mucho de eso, de lo que no se ve, ¿no? Sí, claro, yo una vez platiqué con una chamana en México como, no se imaginan una chamana así como con ropa tradicional ni nada, sino una chamana como tú y yo, moderna. Chamanes nosotros dos, claro. Sí, y ella me enseñó, me dijo que en la cultura mixteca y en las culturas mesoamericanas se usa mucho el mundo de abajo, ¿no? Y que en este mundo de abajo cabe todo. Entonces cabe la poesía, caben los personajes que usamos en las novelas, caben estos seres que no son ni animales ni plantas, pero son algo intermedio, caben los fantasmas, caben los sueños, cabe este otro mundo que es un mundo mágico, pero que a la vez existe y está en constante comunicación con nosotros. Y yo creo que de ahí viene la poesía, de ahí viene todo lo que creamos
y todo este mundo que nosotros percibimos y que como escritores sabemos canalizar muy bien. Ya tú me entenderás a lo que te estoy diciendo. ¿A qué edad empezaste a escribir? Uf, O bueno, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas escribiendo? Más que... pues yo que recuerde, lo tengo muy presente que yo me fui muy joven, a los 13 años, a un internado a Suiza. Y entonces yo recuerdo que escribía poemas cuando estaba ahí. Yo me imagino que porque pues era muy niña y estaba como sola, me inspiraron mucho los poemas. Obviamente eran como poemas ridiculísimos del amor. Nunca me había enamorado, o sea, ni le había dado un beso a alguien, por Dios, pero yo escribía del amor o que lo que yo pensaba que era el amor. Y desde ahí escribo poesía, ya cuando, ya eso era como la adolescencia, principios, y ya en la adolescencia, ya más tardía, me daba pena. Entonces lo dejé de escribir y lo volví a retomar hace como unos 10 años. Entonces, formalmente, de hace como 10 años escribo. Es muy probable que haya sido en ese momento la única persona que estaba pensando en el amor en Suiza. Pues no sé, puede ser. Yo creo que leía como muchas novelas románticas y de ahí sacaba mis poemas. Y había aroma, literatura en la casa, tenías de dónde beber, Sí, había una yo de hecho tengo, biblioteca. mi bisabuelo era poeta. De hecho, mi tío abuelo también, no, mi tío, el hermano de mi papá, también era poeta. Y él me regaló el libro de poemas que mi abuelo le dirige. Ya no me acuerdo qué presidente de México, pero bueno, la dedicatoria está a un presidente de México. Entonces yo muy emocionada hablo este libro del bisabuelo poeta, Pedro Hernández, y feliz lo abro. Y me doy cuenta que todos los poemas eran dedicados a chicas jovencísimas, 14, 15 años, cuando él estaba casado, obviamente, con la bisabuela. Y esa era tu edad, además, cuando estabas descubriendo eso. Exactamente. Y entonces, bueno, no fue un buen referente, pero por mi familia paterna, sobre todo, viene esto de la poesía, sobre todo, más que de la literatura en general. Y obviamente mi abuela, bueno, mis dos abuelas leían muchísimo, mi abuela materna todo el tiempo leía. Mi papá me da mucha envidia porque ahora que está retirado solo lee, entonces Wow. así es, ahí viene, pero él no escribe nada y dice que no entiende mi poesía porque no rima y porque es un poco como que deja una imagen pero que no explica del todo, entonces que él no entiende la poesía moderna ¿Y qué le dices tú? y que no hay que Muy entenderla, bien. que es como un cuadro impresionista, para mí la poesía es un buen poema, es que logra transmitir la misma sensación a los lectores, ¿no? Como al lector en común. Sí, es como una operación de contraste, ¿no? Hay un roce ahí que es otro uso del lenguaje también. Exactamente. Entonces le explico eso y me dice que de todas formas no entiende, pero que qué bueno que me vaya bien en la poesía. Bueno, y hablando de escritura, te conocí embarazada en un bar, no estabas tomando alcohol, pero te conocí en el siempre noble KGB Bar, que es como otra aula literaria de los espacios para la escritura en Nueva York. Tienen ese otro salón. Y estabas por empezar la maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York. ¿Eso te trajo a Nueva York o tenías alguna misión diplomática en ese momento? ¿Cómo llegaste a la ciudad? No, yo la verdad es que vivía en Corea y estando en Corea me tocó el COVID. Lo que pasa es que yo cuando llegué a Corea ya tenía muchos poemas. Y entonces como vino el COVID yo dije, tengo que hacer algo con todos estos poemas que tengo porque creo que sí puedo hacer algo de esto. Entonces decidí tomar un curso en línea de poesía y luego en la escuela de escritores. Y luego esa escuela de escritores abrió la primera generación de una maestría en línea de poesía. Y me metí y me encantó. Escribí ahí Flor de Cemento, que bueno, me imagino que vamos a hablar de eso. Y luego cuando acabó la maestría dije, no, a mí lo que me hubiera gustado es hacer esa maestría presencial. No, porque a mí lo que me gusta es compartir con los demás, es muy, o sea, si de por sí es muy solitaria la escritura, al menos tener un poco de retroalimentación, que no sea en una pantalla. Y aparte como la maestría era en España, yo vivía en Corea, pues obviamente siempre veía los videos de las clases a destiempo, ni siquiera podía participar en las clases. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi esposo, oye, fíjate que me interesa mucho esta maestría, un amigo mío poeta nicaragüense la hizo,
me interesa muchísimo, me voy a postular. Yo creo que mi esposo no me creyó, porque pues en ese momento como que él decía, ay, bueno, le gusta la poesía, pero no creo que la vayan a... Yo me imagino que dijo, no creo que la vayan a aceptar, ¿sabes? Como mi libro no había salido Un saludo todavía. para Juan, ¿ah? Que va a ver esto. Yo creo, nunca me lo ha Le dicho. están disparando acá. Y no, bueno, pero yo, o sea, yo hubiera sido él y hubiera pensado lo mismo, no es un ataque, Juan. También le gustan los fantasmas. Exactamente. Y entonces apliqué la maestría, me aceptaron y justo coincidía que Juan acababa su trabajo, que yo también ya llevaba 3 años allá y justo me aceptaron en la maestría y quedé embarazada. Entonces me planteé si me iba o si me esperaba un año más. Y entonces estaba en eso y yo dije, ay no, ya de una vez dejo 2 años mi carrera, pido una licencia, mi carrera diplomática y me voy a estudiar la maestría. Y es ahí cuando llegué a Nueva York y me conociste. Yo nunca pensé que iba a vivir en Nueva York en mi vida. ¿Habías venido antes? Sí, me gustaba mucho venir de turismo. Yo tuve mi mejor amigo, vivió acá un tiempo. Entonces, sí, claro, siempre venía a los museos de turismo, pero nunca fue un plan de vivir en Nueva York hasta que vi la maestría. Yo vine a Nueva York por la maestría, sí, ¿Y cómo te sentiste? me encantó. Para mí fue un sueño, porque yo quería escribir. Y cuando uno trabaja, es muy difícil como tener tiempo para escribir. Entonces, estos 2 años, aunque tuve a mi hija, sí tuve el tiempo de escribir y no tener la presión de trabajar. Entonces, para mí, ahora que voy a NYU, sigue siendo un sueño. Como que siento que nunca lo hice. Que fue como algo que soñé y que no me pasó a mí. Qué buena forma de decirlo. Bueno, yo recuerdo, significa mucho. La biblioteca uno pasa mucho tiempo hasta perdiéndolo, pero la magnitud del recurso de que virtualmente cualquier tema que te interese está allí. O sea, descubres tradiciones literarias enteras y puedes tener acceso a los libros en minutos, en segundos. Exactamente. Y todo el mundo está en eso, o sea, todo el mundo está escribiendo, todo el mundo está concentrado en escribir, entonces es un ambiente muy especial y único, y no se vive en otro lugar que no sea una maestría de escritura creativa. Que es bello de ver porque compartimos eso. Tú eres diplomática de carrera. No digo que los diplomáticos no lean, pero a mí me llamaba mucho la atención ver, es una atención un poco ingenua, pero lo era, infantil casi, que hubiese tanta gente dedicada a la literatura, ¿no? Como leyendo, ocupando que el tema de conversación fuese el próximo texto, un título, un autor, una película. Sí, yo creo que hay una tradición latinoamericana, no sé si mundial, muy fuerte de la diplomacia y la literatura, que se ha perdido un poco. Y a mí la verdad me gustaría que no se perdiera. Y sobre todo me gusta pensar que eran hombres, embajadores, ya sabes, como... Y bueno, ser una mujer escritora no son tantas. Digo, creo que, bueno, en el caso de México, solo Rosario Castellanos. Entonces, me gusta pensar en eso, en la diplomacia y en la escritura. Y Neruda, me parece Neruda, Octavio No, Paz. mujeres, mujeres. Ah, sí, no, ya Sí, sé, sí. pero digo, precisamente de este No, hay verso. muchos, Carlos Fuentes, Claro. Sergio Pitol. Ay, no sabía que Pitola había sido También fue diplomático. diplomática, sí, sí, sí. Em, no, en efecto, es que no solamente que no hubiese mujeres escritoras, sino que también tendría que verse el tema de los cuerpos diplomáticos, etcétera. O sea, Exactamente, sí, sí, sí. que además muchas esposas eran escritoras fantásticas. Pasaba Exactamente. desapercibido, no estaban allí, así Como que Elena Garro. sí, 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 sí. Incluso con las artistas plásticas también ha pasado mucho. Exactamente. Em, y el arte, la ciudad, la música, todos esos estímulos culturales permearon en ti, sí, no, estabas muy abocada. Sí, no, porque yo no sé si solo me pase a mí, pero creo que les pasa a muchos escritores latinoamericanos que vienen a Nueva York, que uno viene a Nueva York y escribe de sus países. Entonces, sí, obviamente escribo de Nueva York, pero también como que escribo mucho de México o de Corea o de otros lugares en los que estuve. Creo que Nueva York es un gran lugar para escribir de otros lugares, no sé por qué, pero en mi caso ha sido así. Es cierto, y además te quería preguntar, no solamente por otros países, sino por otras ciudades, porque entiendo que has tenido un itinerario precisamente por tu profesión extenso. No sé si has escrito de todas esas ciudades. No, yo antes de ser formalmente diplomática de carrera,
Estuve en el desierto, en un pueblo que se llama Douglas, Arizona, en la frontera con México. Yo creo que es la ciudad que más me ha marcado, pero de la cual no puedo escribir. Entonces, por ejemplo, ahora lo estoy intentando, pero me es muy difícil. Hay lugares de los cuales no puedo escribir todavía. Igual después ya podría escribir. ¿Por qué sientes que es como impenetrable? Primero, Yo ¿qué creo hacías que ahí? yo estaba en un consulado, pero no era diplomática de carrera, y veía a los migrantes hospitalizados. Entonces todo el mundo me dice, bueno, pero ese material es buenísimo, ¿no? Para escribir, ¿no? O sea, como en la frontera, en Arizona, la patrulla fronteriza, todos estos jóvenes, personas que cruzan y que se caen, que las rasguña un lince y tal. Pero yo no puedo, yo creo que es un poco todavía que está el trauma, ¿sabes? Como que no puedo escribir de eso. De hecho, hace muy poco leí el libro de Frontera Sonora, ¿cómo se llama? Desierto Sonoro, de Desierto Valeria Sonoro. Luzzoli. Y no lo había querido leer cuando salió. Saludo para Valeria también. Claro. Buena amiga. Digo, yo me identifiqué muchísimo porque ella estaba escribiendo de esa área donde bueno, que ella viajó, yo viví ahí y lloré. O sea, es algo que todavía me cuesta mucho trabajo digerir. Entonces, de ese lugar, puedo escribir como de la naturaleza, de las montañas de ese lugar, pero no de la experiencia. Bueno, y que también es como una relación muy consecuencial decir, aquí está este insumo, entonces tal cosa va a pasar. Lo mismo ocurre a veces con la belleza. Uno presencia paisajes profundamente hermosos y dices, no tomé una foto, no registré, pero está contigo para siempre. Sí, es cierto. Yo creo que en algún momento voy a poder escribir sobre la frontera, pero sí, tienes toda la... No hay un mandato, pero en Nueva York sí pareciera que hay alguna suerte de invitación a... Precisamente como hay una herencia literaria tan grande, es como, bueno, ¿y qué es lo que yo voy a escribir en esta ciudad? De Nueva York, sí. Sí, yo tengo un libro que acabo de terminar que se llama un poemario que apenas te acabo de mandar para ver si una editorial lo quiere publicar, que se llama Todas mis diablas y sí es sobre Nueva York. Bueno, es como de el mal en mí o sea, como el mal femenino, ¿no? Y me gustaba hablar como de la diabla porque no es muy común escuchar como de la diabla. Es cierto. Y entonces lo que hice es más bien como que hablaba del mal en mí y en las mujeres de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y lo que hice es como una especie de mapa. Entonces cada poema tiene un título de un lugar, pero al Ah, final, fuera del título y de algunas cosas que son referentes de Nueva York, pues es algo muy interno y muy mío también. No es que escribí crónicas claro, claro. sobre Nueva York, así es. Bueno, hablando de Nueva York, esta ciudad tuvo un gran preámbulo. A mí me gusta la forma en la que lo has dicho en varias ocasiones, que es que vienes más o menos del futuro, porque viene de Seúl, que es una ciudad que sí, Nueva York representa dentro del siglo XX la cúspide del modernismo y tal. Seúl es como que no necesita ni siquiera esa referencia porque lo es, de facto, en prácticas, en costumbre, en tecnología, en banca, en economía, en sus milagrosos números, etc. Cuéntanos un poco, que cuando tú lo describes para mí es como un capítulo de Los Simpsons, cuando Los Simpsons van a Japón, Para mí fue muy duro porque llegar hasta ir al baño es impresionante para Homero. No, es que todo es así. El baño tiene 1000 botones. Claro, O sea, claro. cada botón, agua caliente, fría, templada, aire. Sí, claro. Pero bueno, dejando aparte lo de los baños de Seúl, para mí fue muy duro porque irme a Seúl, porque yo estaba en la Embajada de México en Washington, ¿no? Entonces, para una diplomática de carrera, estar en Washington es un gran logro. Yo era muy feliz, estaba en la oficina de prensa, a mí me gusta mucho escribir, me encantaba hacer los comunicados de prensa y tal. Y entonces mi esposo, que me dijo cuando me casé con él, que me iba a seguir a todos lados en mi carrera diplomática, me dijo, mira, ¿sabes qué? Ahora el diplomático voy a ser yo y me voy de embajador a Corea, tal. Y nada, me tuve que ver cómo me movía a Corea, cómo trabajaba la embajada de México en Corea y a la vez era la esposa del embajador. Entonces yo llegué a Corea, me da mucha pena decirlo, pero uno sin ganas de ir, porque yo no quería ser la esposa del embajador, porque yo decía, pero si yo soy la diplomática, o sea, ¿cómo es posible que voy a ser la... Y luego, pues yo estaba en la meca de los diplomáticos mexicanos, estaba en la embajada de Washington y me acababa de casar y entonces dije, pues claro que me tengo que ir a Corea porque es una oportunidad buenísima para mi esposo. Llegué a Corea sin saber nada.
Entonces yo en Washington era la primera presidencia de Trump. Entonces yo estaba como en este rollo ya sabes, de cómo se responde a estos mensajes y tal, cómo se hace una narrativa positiva de México y tal. Entonces me fui a Corea sin saber nada. Entonces cuando yo llegué a Corea me dio durísimo, porque no entendía nada. O sea, para mí era un lugar completamente ajeno, con una cultura incluso contraria a la cultura mexicana, ¿no? O sea, Claro. yo creo que lo mexicano y lo coreano es la cultura más alejada que hay. Como digo que los colombianos y los mexicanos somos la cultura más cercana, yo pienso que los coreanos y los mexicanos somos la más alejada. Entonces fue muy difícil para mí, pero a la vez muy rico para la literatura y para la imaginación y para desarrollar todas esas partes del cerebro que nunca se me hubieran como abierto si no hubiera llegado así, o sea, como de a Corea sin decidirlo, sin estar segura ni nada. Y creo que con el tiempo fui entendiendo, mi maestra coreana era una feminista, que en Corea ser feminista es un poco insulto. Sí. Entonces, me fue explicando cómo era la sociedad, me fue explicando cómo eran las costumbres y descubrí un país maravilloso, un país, sí, muy moderno, pero muy único a la vez. O sea, Corea es Corea. Cuando uno le preguntan a qué se parece, pues es que un poco a Japón, pero a nada, porque el coreano es muy coreano. Entonces creo que ese mundo me permitió que mi poesía y mi escritura y yo como persona cambiara radicalmente. Acotemos Entonces, que es Corea del Sur, no sé ah, bueno, claro. si está, sí, bueno, no, digo, Bueno, de hecho México tiene representación en la Embajada de Corea del Sur y yo veía asuntos políticos y reportaba sobre los casos de Corea del Norte. sí. Claro, porque tenemos, o sea, es concurrente México ante, nunca íbamos, pero es concurrente. Yo vi en un documental hecho por un señor que nuestro editor, camarógrafo y director visual conoce un poco nada más, apellido Herzog, en el que aparece la descripción, ese documental es sobre volcanes, y aparece no sé si es la mitología, de la fundación de las Coreas. Y sé que lo remitiste, bueno, porque entiendo que es la misma montaña y de ahí pues vienen. Sí. Estamos hablando de todo esto porque hay una cosa maravillosa que tengo en mis manos. Esta es la traducción al inglés, Cement Flower, del libro Flor de Cemento de Ana Paula, donde se juntan varios elementos vitales. Por un lado, la gesta de un ser humano, de un bebé, de una bebé que además también es su hija, pero por otro lado, el mito fundacional de Corea del Sur, o bueno, de Corea. Cuéntame cómo diste con la idea de fundir o que se unieran ese ciclo y ese proceso vital interno con ese espacio que era tan particular, precisamente. Porque no es el mito fundacional de México, es el de Corea. ¿Cómo escogí el mito fundacional Y unirlo, ¿no? Pues a mí me gustan mucho los mitos en general, me encantan los mitos, mayas, me fascina toda esta mitología en general de todos los países. Y bueno, el de Corea se me hacía muy interesante porque Corea y México comparten un mito fundacional que no todos los países tienen. En el caso de Corea era, bueno, un tigre y una osa que quieren ser humanos. Entonces el dios principal de Corea le dice, si quieren ser humanos se tienen que ir a una cueva y quedarse ahí, no me acuerdo el tiempo, la verdad, 100 días creo, algo así. Y si lo logran, los voy a convertir en humanos. Entonces el tigre se desespera y se va y la osa se queda y cuando sale, bueno, el dios le dice, vas a ser humana. Entonces, como el tigre se le había ido, la osa era una mujer, pero estaba muy sola y quería tener un hijo. Entonces el dios se apiada de ella y la hace su esposa. Y nace el primer habitante de Corea, que se llama Hwanghnung, y este primer habitante de Corea nace en el monte Paektu, que es el de Corea del Norte, donde su líder va casi siempre, cada vez al año, y se Claro. toma las fotografías. Y de ahí surge la civilización coreana. Entonces yo lo que hice con este mito, la verdad es que no sé, o sea, creo que fue un poco casualidad, porque no creo que haya sido casualidad, pero tomé esta osa y era como que yo también quería ser madre.
¿no? Entonces, para mí esa osa era yo en mi deseo ser madre y no poder, pero también un poco esa osa representaba a la mujer coreana, ¿no? Esta mujer que ya no quería tener hijos. Entonces está como paradoja de que yo quiero ser madre y no puedo en un país donde ya nadie quiere tener hijos. Sí, entiendo que hay una tasa de natalidad muy Sí, la más baja. baja del mundo. Y Cuando escribí el libro creo que era 0.82 y creo que la última vez que la vi ya estaba como en 0.78, 77. O sea, ¿cuánto? cada año va bajando. Sí, hasta que se empiece a mermar la población en sí. Exacto, ¿Cuánto tiempo vivieron en Corea? 3 años. 3 años. ¿Y cuánto tiempo llevan en Nueva York? 3 años también. 3 años también. Así es. Bueno, y la niña está creciendo acá además. Así es, nació acá, orgullosamente neoyorquina. Ah, nació acá. Mexicana, No sabía eso. neoyorquina, mexicana y colombiana. Qué maravilla. Bueno, tengo conmigo la edición de la traducción al inglés, pero el libro original tiene algunas siglas también en coreano, algunos nombres. No sé si te anima a leer algún poema, Ah, bueno. por favor. Me No estaba encantaría. preparada, pero claro que sí. Vamos a buscar uno que sea como que... Esto es un gran ejemplo de recreación porque en esta misma sala, acá en la Casa Hispánica, se presentó ese libro hace no tanto, casi que en estos mismos metros cuadrados. Así que estamos haciendo un acto de reproducción del tiempo. Así es. El río de Seúl. Hangang. Mi cuerpo atravesado por el Hangang. Al sur, edificios estériles destruyen la siembra de arroz. Al norte, busco a Hwangnung, en los montes rotos por la muralla dorsal. Llueve en mi ombligo, se desborda la sangre. ¿Quieres que lea otro? Puede ser, sí, Ya. si quieres. Estoy buscando unos que no haya leído el lunes para no aburrirte. Tigre. Jungla rectangular, plaga de torres, Seúl blanco y gris, blanco y gris. Ojos presos de la indomable fiera que llueven e inundan los semisótalos. Es la fiera de Seúl. Te quería preguntar por tu proceso de escritura, precisamente. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo llevas en la ciudad? Bueno, para mí es muy fácil, o sea, es que no sé si se diga fácil. A mí los poemas como que me van surgiendo, ¿no? Es algo que lo piense mucho y con la poesía uno puede irlos pensando. Antes los escribía en una libreta, pero ahora desde que tuve a mi hija, pues ya no, o sea, no me da ni la mano ni el tiempo, entonces los pongo, los anoto en mi celular. Entonces, yo voy en el metro, o estoy cocinando, o estoy paseando en el parque con mi hija Amalia, y pienso en un poema, y lo voy pensando, y luego lo escribo. Y lo escribo en mi celular, y lo dejo, y luego lo reviso. Y entonces los voy juntando, y luego voy viendo como que tienen en común, y así voy armando un libro. O sea, que utilizas mucho la memoria. Sí, Sí, te vales de ese recurso, ¿no? exacto. Y me pasa mucho como la de pasar a casi todos los escritores, que nunca escribo de lo que quiero escribir. O sea, como que yo digo, yo voy a escribir sobre esto porque este tema está buenísimo, me encanta, como la relación de la ciencia con la poesía. No puedo. O sea, imposible. O sea, sale algo que no esperaba, que no era lo que quería y tal, pero bueno, ya antes como que me martirizaba un poco y quería volver al otro tema y ahora ya lo dejo fluir. Ya lo que salga es lo que realmente Me encanta se que dices que escribe. no escribes de lo que quieres escribir, pero has acotado también que sientes que escribes siempre el mismo libro. Sí, a mí la verdad es que pues yo creo que varios escritores tenemos obsesiones. El mío es el tema de la maternidad, ¿no? Primero por no poder tener hijos, bueno, primero como la relación de la mamá, luego no poder tener hijos, luego tener una hija, lo que significa tener una hija y todo este tema en todas sus variantes, ¿no? De la maternidad siempre me interesa. Y como que yo digo, no, yo ya no quiero escribir de maternidad, qué horror, o sea, ya. Y siempre en todos mis libros hay una continuación del libro anterior y tiene que ver con la maternidad. Me pasa mucho que hay poemas que podían ser parte
del libro siguiente que estoy escribiendo, o del primer libro, del tercero, o cosas así. Que yo digo, ay, ese poema que escribí en ese libro, lo podría meter en este, no lo meto. Porque tampoco se me hace como eso de estarte como autoplagiando, no, a mí no me parece bueno, pero sí me pasa mucho eso. Bueno, pero hay un tono, hay intuiciones, fíjate, por lo menos en otras manifestaciones artísticas, en el cine, en la música, en la pintura, se siente más ok que haya un rasgo que luego se desarrolla mucho más o que se proyecte mucho más. Sí, Cuando es diga, lo el uso mismo. de tal color siguió, persistió determinadas tomas. Sí, es cierto, es cierto. He intentado, y eso sí lo he intentado conscientemente, de que todos mis libros sean diferentes en la estructura. Entonces sí he tenido eso como muy consciente de que sean diferentes en la estructura, diferentes del lugar y un poco también los temas. Digo, la maternidad siempre está, pero no siempre es el mismo. A mí me llamó muchísimo la atención de Flor de Cemento, que ya te he comentado que me encantó. La conceptualización, los usos, incluso yo creo que hasta cierto punto cinematográfico, esas pausas que tienen con epígrafes, la incorporación de cierto espíritu y cierto tono a la, de literatura asiática que a mí me interesa y que por eso identifiqué muy rápido. Más allá del tema, el tema podía ser cualquier cosa, el tono, incluso hasta la métrica, que de pronto cuando se escuchan leídos no se ve, no se percibe, pero cuando uno lo está leyendo, los cortes y la forma, hay un eco ahí. Creo que dije que era un libro muy freak. Me parece que te dije que cuando Sí, pues respondí. es un libro extraño y es extraño, digo, porque era extraño, es muy extraño vivir en Corea para una mexicana, es muy extraño querer tener hijos, ir a una clínica de fertilidad coreana es muy extraño, o sea, porque es totalmente distinto a lo que uno conoce de por sí, Sí, o sea, en sí. cualquier lugar del mundo, y luego en Corea es mucho más extraño, y pues claro, porque nosotros tampoco estamos acostumbrados a leer poesía coreana, que es, entonces yo estaba leyendo mucha poesía coreana y Hiciste eso, te empapaste. me interesaba mucho el tono, las imágenes, sí. Que describiste que hasta la estética, ¿no? Como aluminio, todo era curvo, como de los Sí, supersónicos. me interesaba mucho como esto del gris, ¿no? Por eso le hice poema. Esto del uso del gris, que todos los edificios son, en Corea es cierto, todos los edificios son o grises o es monocromática. En el sentido moderno es monocromática. Todo lo antiguo, lo tradicional, está lleno de colores. Pero todo lo moderno es Ay, pues qué impresionante. cemento, aluminio, acero. Entonces es muy interesante esa parte. Me interesaba mucho. O sea, imagínate que todo Nueva York fuera gris, beige. Menos de repente un templo ahí, no sé, imagínate que San Patrick's fuera rojo con azul. Claro, Y que claro. todo lo demás fuera. Entonces me interesaba mucho plasmar este tono. Bueno, y de ese mundo te convertiste en diplomática, mamá, escritora, amiga y esposa en una ciudad como Nueva York, que es como la ciudad de ciudades que tienen todo eso mezclado, ¿no? Sí, digo, no, o sea, no ha sido fácil, la verdad, convertirse en mamá en Nueva York, pero a la vez ha sido muy bonito, entonces no me puedo quejar. Yo creo que tienes una forma muy tuya de ser todas esas cosas y las personas que te conocemos creo que lo podemos apreciar. Y es algo que es hasta cierto punto encantador porque son muchos roles muy distintos y hay una palabra que te describe muy bien que es armonía. Es fácil decirlo desde afuera, a lo mejor con gastritis y trasnochos y etcétera, es mucho menos No, armónico. me Te dedicas. medico para la ansiedad. Pero Tomen escitalopram. como la relación con los fantasmas, it's okay, está No, pero ahí, el escitalopram no lo quita. no lo quita. No, pues para eso no es, es para la ansiedad nada más. Te quería, para cerrar, una reflexión para ti como mexicana. Em, yo he tenido la oportunidad, por tu apoyo, de frecuentar muchísimo el consulado. Yo no manejo los números de visitas del consulado, pero tú tratas con muchísima gente todos los días. ¿Ah? Probablemente la mayoría de ellos sea con nacionales, pero ya el hecho de ser mexicano en Nueva York es representar una mayoría de la minoría. Es muy contundente. Para ti, en este momento, no solamente de la historia en general, sino a nivel personal, con lo que estás haciendo, con la escena cultural en español, de la literatura, también diriges el cuerpo de egresades de la maestría de escritura creativa. Sí.
Así que eres tú a la vez también un catalizador de los hechos culturales en español dentro de la ciudad. Lo piensas, lo meditas, te medicas y después lo piensas. Sí, bueno, mi psicóloga dice que soy como overachiever, ¿no? Y que nunca puedo estar tranquila y que es parte de mi condición de la ansiedad, pero yo no puedo estar quieta, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado estar en mil cosas, creo que es mi personalidad. Y digo, obviamente es súper cansado, es súper drenante, pero a la vez es muy emocionante y muy, pues es como hasta, eh, como un privilegio, ¿no? O sea, como que para mí vivir en todas estas burbujas distintas de Nueva York me fascina, creo que nadie lo puede hacer, o sea, y no digo, o igual muy pocas personas, porque yo soy cónsul de documentación, ¿no? En el Consulado General de México en Nueva York. Y fuera de lo que significa el tedio de dar documentos y así, trato con toda la población mexicana de Nueva York, los veo a diario y en general son personas que lo único que hacen en esta ciudad es trabajar, Claro. ¿no? Entonces eso me mantiene como, porque se escucha muy frívolo, ¿no? Como, ay, la literatura, Nueva York y la escritora diplomática, pero creo que esa parte de mi carrera y de convivir con estas personas que perdieron un día de trabajo, lo cual para ellos, porque ellos tienen 3 trabajos, obviamente, para ellos es muy duro para ir al consulado por un trámite, me hace no perderme la realidad de lo difícil y a la vez de lo diversa y de las oportunidades que hay que en esa ciudad y lo que representa las comunidades migrantes, ¿no? En esta ciudad, yo hablo de los mexicanos porque es lo que me toca a mí, Sí, claro. pero la fuerza de estos migrantes que no se pueden dar el lujo de nada, o sea, todo el día trabajan y ahora fuera de que trabajan están con miedo en sus casas, entonces ha sido muy, pues una lección de vida estar con ellos, escuchar sus necesidades, me han llegado todas las historias, o sea, de todo tipo de personas con muchas necesidades, que incluso no hablan español, o que les hacen un registro de nacimiento y no saben leer, Claro. que uno no se imagina, ¿no? Como que si está en este mundo de la literatura y del arte, que no se imagina que está aquí en Nueva York. Y creo que soy muy afortunada por tener este mundo, tener mi otro mundo de mi hija, de mi familia, que me hacen relajarme, ¿no? Los fines de semana. La verdad es que he decidido que los fines de semana son para mi hija, para mi esposo, y creo que ese equilibrio me funciona muy bien, me relaja, o sea, me relaja mucho estar con ellos. Y también toda esta parte de la literatura y de, bueno, lo que ofrece Nueva York, del arte y de todo eso que tengo acceso. Entonces, creo que es una vida que tiene muchas aristas y que ha sido muy fructífera para mi escritura y para mi crecimiento como persona. Bueno, y para nosotros también ha sido muy fructífero escucharte, compartir contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todo el equipo de la Casa Hispánica, a las personas que nos han acompañado aquí hoy. Yo soy Juan Luis Landaeta, en las cámaras está Samir Maigua. El diseño gráfico de nuestra identidad es de Mariana Bernardes. Estos zapatos que están acá son de 7C. Y no olviden suscribirse y sigamos la conversación a través de nuestros canales y dentro de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.